Son las 7 horas con 36 minutos. Saludamos al doctor Andrés Martínez, él es experto en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta entrega que se ha hecho, o este relato que se ha hecho en partes por parte del gobierno sobre la entrega del Campo Sacha. Se lo conoció en forma previa a la primera vuelta como uno de los planes concretos que venía manejando el gobierno. Se dijo en ese momento que era importante esa actividad desde el punto de vista económico por el dinero fresco que venía, unos 1.500 millones de dólares, que iban a poder equilibrar una serie de pagos que están presionando fuertemente al gobierno por la deuda externa. Vino la segunda vuelta con los resultados ya conocidos. El relato ha cambiado de alguna manera. Se habla ahora de una inversión para gasto social en Ecuador. Pero antes de abordar estos temas de cómo se lo hace, qué significa esto para el país, quisiéramos conocer desde el punto de vista legal qué tipo de concesión se está entregando. Se habla de una delegación que supuestamente estaría amparada en el artículo 316 de la Carta Magna, que determina algunas vías de delegación, estas dentro de límites fijados en la ley para cada sector estratégico, en este caso para el sector petrolero. Quisiéramos rogarle una explicación de cuáles son los argumentos de carácter legal, cuál la figura con la cual se intenta hacer esta delegación o concesión. Cordial saludo, estimada Rosana, estimado Gustavo, y por supuesto a quienes nos siguen. Lo primero que tenemos que entender es que desde el año 2008 el constituyente nombró a estos sectores como los famosos sectores estratégicos. La doctrina les llama también sectores relevantes de la economía, lo que quiere decir que entre ellos a las telecomunicaciones, al agua, a la energía y por supuesto también a los hidrocarburos, les consideró como sectores estratégicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado tomó para sí 4 aspectos: la administración, la gestión, la regulación y el control. Y las razones por las cuales las hizo, según se estableció, fue por la importancia, referencia y sobre todo repercusión desde una perspectiva ambiental, política, económica y social que tienen los mismos. La idea que tuvo el constituyente en ese momento y que está reflejada a partir del artículo 313 y siguientes es que el Estado se hace cargo de esa administración, de esa regulación y control, y que solamente en aquellos casos en los cuales el propio Estado, a través de directamente o por medio de sus empresas públicas, no tenga la capacidad técnica, financiera para poderlo explotar, podrá realizar en esta situación la posibilidad de contar con un privado para que pueda intervenir en ello. Respecto de la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, a partir de su reforma del artículo 12, habla precisamente de los famosos contratos de participación. En estos contratos de participación habla respecto de la manera a través de la cual el privado puede operar. Y no será sino en su reglamento de la ley de hidrocarburos, en el artículo 17, para ser más concretos, donde habla de manera concreta que el supuesto que en aquellas situaciones en las cuales las empresas públicas de hidrocarburos, llámese en este caso Petroecuador, no tengan la capacidad técnica o económica para hacerse cargo respecto de la explotación y de la exploración de los hidrocarburos y que esto pueda tener una afectación significativa a su sostenibilidad financiera o productiva, podrá en este caso el ministerio, en este caso es el Ministerio de Energía, delegar estas actividades. Y esta palabra de delegación a la iniciativa privada tiene que ver precisamente con lo que estamos tratando de este contrato de participación. Aquí hay que tener en cuenta un factor adicional que creo que hay que recordarlo y que tiene mucho que ver también desde una perspectiva histórica. La pregunta, ¿es la primera vez que se está delegando o intentando delegar el Campo Sacha? Respuesta negativa, no. La primera vez que se intentó fue en el año 2016 con el señor Rafael Correa, donde se intentó delegar a una empresa china. Después se hizo exactamente lo mismo con el señor Lenín Moreno,
no salió adelante, entre otras cosas, por factores que todos conocemos, como las protestas sociales y posteriormente el COVID. Y después el señor Guillermo Lasso incluso lo quiso hacer durante el periodo de muerte cruzada y la Corte Constitucional lo rechazó al considerar que no era prioritario. Pero al final del día, ¿en qué consiste y cuál es la intención en este sentido? Es la posibilidad de que un privado pueda participar en la gestión a través de, en este caso, la explotación. ¿Es bueno o es malo? Eso dependerá siempre, por obvias razones, de un poco también de aspectos desde una perspectiva ideológica, del modelo que tengamos entendido como el Estado. Por ejemplo, Doctor Martínez, sí, perdone que le interrumpa aquí porque quizás es importante hacer también algunas reflexiones de cómo se ha dado esta delegación. Entendemos que legalmente hay un procedimiento para hacer estas delegaciones. Mucho se ha discutido, se ha debatido, se ha criticado en estos días de que el gobierno de Noboa está entregando a dedo, que no ha seguido el proceso que corresponde para una delegación de este tipo. Sería importante que usted nos pueda aclarar esto también. Claro, estimada Rosana, creo que una de las cosas fundamentales y que decía anteriormente tiene que ver, por supuesto, también si estamos de acuerdo o no que los privados participen en la gestión. El modelo constitucional del 2008 no es que realice una prohibición expresa, más bien permite la participación excepcional del privado. En segundo lugar, cuando existe la participación excepcional del privado, la lógica está por detrás, es un tema de transparencia. Quiere decir que la mayor cantidad de, en este caso, personas naturales o jurídicas, consorcios que estén interesados, pongan sus propuestas. Aquí un poco la polémica se presenta respecto de esta falta de transparencia o que se le acusa de falta de transparencia porque el gobierno ha empezado a defenderse de una u otra manera señalando que se ha hecho, en este caso, una licitación pública internacional. Sin embargo, ha sido bastante opaca con la presentación únicamente de una propuesta. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Precisamente contar con 2, 3, 4 propuestas que permitan ver precisamente cuál es la más competitiva. Por otro lado, por obvias razones, el grupo de trabajadores, sobre todo, y por supuesto los sectores sindicales, tienen una oposición mayoritaria en este sentido porque esta situación significaría que el Estado se quede con una participación bastante ínfima, menor al 20%, y esto representará, por supuesto, la pérdida de sus empleos. Por otro lado, ¿qué gana el Ecuador? Porque por obvias razones se debería darse cuenta cuáles son los aspectos positivos. Yo lo resumo en 3 aspectos fundamentales. Podríamos ir un poco más a fondo con cada uno de ellos, pero lo primero es un fondo líquido de aproximadamente $1.500 millones, que es dinero fresco precisamente para un gobierno como el de Noboa, que se enfrenta, entre otras cosas, frente a una elección de segunda vuelta, donde necesitará cumplir y honrar una serie de deudas con el propósito de mostrarse como un buen gestor. El segundo, de manera concreta, que es precisamente el hecho del rendimiento que se generará, ya sea dependiendo del precio del crudo en su momento. El contrato dice que dependerá del precio del crudo, no será lo mismo si cuesta el barril $30 o si cuesta $120, el porcentaje variará. Y el último, que creo que no necesariamente se toma en cuenta y que sí es importante, tiene que ver precisamente también respecto del ingreso bruto que va a tener el contratista, respecto del pago de deducciones y el pago del impuesto a la renta conforme lo establece la ley de régimen tributario interno. Creo que esos 3 aspectos lo resumen. Sin embargo, creo que hay una crítica que subyace a todo este proceso y que debería llamarnos a la reflexión. Y es el hecho de que no es una buena idea y que no es en la mayor parte de casos en países republicanos, democráticos, una buena idea realizar procesos ya sea de delegación, de concesión de recursos naturales en los últimos meses de un mandato. Podía haber hecho exactamente lo mismo el señor Noboa en el caso de ser reelecto, no sé, a partir del mes de junio, julio, o en su defecto ver si la señora González lo consideraba de esta manera. Pero atar de esa manera, hacer contratos de última hora, no es necesariamente un buen consejero. En lo que respecta al consorcio, ¿qué se conoce sobre este consorcio? En la punta de esta pirámide estaría la China Sinopec, empresa estatal china,
que tuvo importantísimas negociaciones en el gobierno de Rafael Correa y asimismo generó una serie de incumplimientos y escándalos en el país. Está la canadiense New Stratus Energy, y estas dos empresas estarían a su vez representadas por el consorcio privado Sino Petrol Amodaimi Oil Company y por Petrolia Ecuador. ¿Qué es lo que se conoce sobre esta contraparte? Bueno, sobre todo ya lo que usted ha señalado, estimado Gustavo, son más o menos, en el caso de dos de las compañías, unas clásicas con las cuales ha trabajado el Estado ecuatoriano, no necesariamente con buenas experiencias, y un poco las denuncias se centran también en la posibilidad de que exista una relación familiar con algunas empresas del presidente de la República, situación que no ha sido todavía demostrada. Hay algunas especulaciones que han salido más bien desde una perspectiva de la prensa. Veamos qué ocurre en las próximas horas y semanas, sobre todo con dicha información, que en el caso de llegarse a comprobar, obviamente llamarían mucho la atención y sobre todo pondrían un poco más, si usted quiere, el dedo en la llaga. Pero a más de ello, yo creo que lo que se necesita y sobre todo lo que necesitamos los ecuatorianos con el propósito de saber fielmente cómo se están gestionando y precisamente manejando, como les decía, al ser un sector estratégico, el caso de los hidrocarburos, es un tema de transparencia, incluso más allá, insisto, esto ya depende mucho de lo que la persona considere como un buen modelo de gestión, que el Estado se haga cargo directamente o que un tercero, en este caso privado, invierta y que permita tener rendimientos, en este caso para el Estado, dependerá mucho en este sentido, pero lo importante es convencer cuál es el mejor modelo. ¿Cuál es el mejor modelo desde una perspectiva, por supuesto, económica? ¿Cuál es un mejor modelo que permita, por supuesto, también tener recursos para poder lidiar frente a situaciones actuales? Y sobre todo también es necesario ser lo suficientemente críticos en el sentido de que no necesariamente ha sido la mejor gestión por parte de Petroecuador, por parte, en este caso, del campo Sacha. Se habló mucho durante el gobierno del señor Guillermo Lasso, por ejemplo, de tener una producción cercana a 100,000 barriles. Esto siempre ha sido un poco la expectativa. Sin embargo, la inversión que se debe hacer es bastante alta y el Estado ecuatoriano lastimosamente no cuenta con esos recursos. Si regresamos un poco a la hemeroteca y regresamos un poco desde la perspectiva histórica, lo mismo nos damos cuenta que desde el año 2016, incluso durante el gobierno del señor Rafael Correa, comenzó un proceso de desinversión de una serie de situaciones que eran manejadas directamente por el Estado. Recuerde usted lo que ocurrió, por ejemplo, en materia de hidrocarburos de manera concreta, por ejemplo, con las estaciones de servicio, lo que ocurrió respecto de situaciones de transporte, donde se dijo no necesariamente el Estado es el mejor gestor. Claro que no es lo mismo cuando lo realiza otra fuerza política o alguien más que esté en el poder, pero creo que no nos podemos olvidar que no necesariamente siempre el Estado es un buen gestor. Puede participar de la economía, sí, pero obviamente también tendremos que hacer una valoración si realmente lo está haciendo de la mejor manera, no simplemente por un asunto de corte ideológico o de una perspectiva de creer que siempre lo va a hacer mejor. Ahí queda, por supuesto, también un debate al cual muchos políticos le tienen mucha fe, que es respecto de lo que puso mucho énfasis la Constitución del 2008, hablar en general, y abro comillas, de las soberanías, soberanía económica y en este caso soberanía energética. Se dice que precisamente podría, cada uno toma obviamente el discurso de su lado, dicen que si no se llegase a concretar esta delegación, se pondría en riesgo la soberanía energética porque no se podría explotar de una manera correcta, mientras que la oposición, por su parte, utiliza el mismo argumento para decir se está poniendo en riesgo la soberanía al entregar, en este caso, a terceros. También hay que tener, yo creo, mayor transparencia y sería lo óptimo poder acceder precisamente al borrador o a la firma ya de la negociación que se tiene, porque en la mayor parte de situaciones estamos hablando simplemente con base a la información que ha salido en medios de comunicación y en la pequeña rueda de prensa que ha dado la ministra Manzano.
¿Hay, doctor Martínez, algún paralelismo que se pueda establecer con lo que sucedió durante el correísmo, cuando se suscribió un contrato entre la petrolera ecuatoriana y Petrochina para la venta de petróleo o entrega de petróleo a futuro, que se lo observó hasta el año 2024? Bueno, yo creo que son situaciones un poquito distintas, sobre todo desde una perspectiva del contrato que se está suscribiendo. Claro, En el me contrato, refiero a los efectos prácticos más bien. sí, dentro de los efectos prácticos, sí, sobre todo desde una perspectiva muy clara de decir, necesitamos el dinero ahora. Los gobiernos usualmente, en este caso, gobiernos como el ecuatoriano, que tienen gran cantidad de recursos naturales, pero que los pueden explotar en cierto tiempo, usualmente necesitan recursos frescos. Y esos recursos frescos son ya sea para una campaña, ya son para pagar obviamente deudas que mantienen en endeudamientos a nivel internacional, o en su defecto precisamente para realizar inversión. Y no necesariamente el tiempo, esos 4 años de mandato, les da para poder obviamente beneficiarse de los mismos. En el caso anterior de los contratos a futuro, era una situación un poquito más compleja, en el sentido de decir, fijaba y congelaba un precio determinado. Ahora, en cambio, es el típico caso de la participación de un tercero dentro de los procesos de explotación. Si bien es cierto, insisto, no necesariamente puede gustar a todos y valdría la pena analizar punto por punto cada una de las cuestiones del contrato, también hay que recordar que no es la primera vez que en este caso privado, participa en la explotación de los recursos. De pronto, lo que pone mucha atención y sobre todo, obviamente ha generado preocupación a nivel país, es el hecho de que es el campo que más recursos genera para el país. En este sentido, un poco la discusión iría, ¿por qué no delegar la participación en otros campos que no son tan interesantes o en su defecto en pero campos? allí la ministra dice que el mantenimiento del campo Sacha es muy oneroso, que este ha venido deteriorándose en el tiempo y que es parte de la caída de la producción petrolera de Ecuador, y que el Estado ecuatoriano lamentablemente no tiene el dinero para el mantenimiento adecuado del campo Sacha. Bueno, las declaraciones de la señora ministra Manzano se enmarcan precisamente, creo yo, ella es una abogada y conoce muy bien, en el hecho de justificar las razones por las cuales se puede delegar. Y de manera concreta, para, si usted quiere, casi redactar la justificación del artículo 17 del reglamento de ley de hidrocarburos, donde dice que se tendrá que justificar que las empresas públicas de hidrocarburos no cuenten con la capacidad técnica o económica para el desarrollo de las actividades. Con lo cual, ¿qué está haciendo la señora ministra? Está justificando previamente y generando el escenario ideal precisamente para que se dé este proceso de delegación. Si no fuese así, no podría aplicarse la excepcionalidad establecida tanto en la Constitución y cuanto, por supuesto, en la ley y en el reglamento. Ahora, doctor Martínez, pues hay una serie de acciones que ya se anuncian en la búsqueda de paralizar esta concesión o esta delegación del campo Sacha por parte del gobierno nacional. La pregunta es que si existe algún mecanismo jurídico o legal que podría impedir que esta delegación se dé, una acción de protección, alegando falta de transparencia, falta de información. ¿Qué se podría hacer en este caso? Yo creo que más bien, estimada Rosana, lo que hay que esperar primero es que se firme el contrato. Si no se firme el contrato, estamos hablando de meras expectativas, y en ese sentido lo que están haciendo, sobre todo los sectores sociales y sindicales, es tomando medidas de hecho con el propósito de demostrar que en este caso un porcentaje importante de la población se encuentra en contra del mismo, lo cual que también será tomado en cuenta, y esto también será valorado también desde una perspectiva dentro de la campaña política. Los tiempos, insisto, son muy cortos, estamos hablando de un término de mandato el 24 de mayo, más allá de saber quién sea la persona que sea nombrada, y en esos tiempos lo que creo que no ha sido lo más propio y más correcto por parte del actual régimen es hacerlo precisamente en momentos en los cuales los ecuatorianos estamos distraídos en otras cuestiones, como un feriado nacional, etcétera. Y sobre todo también hay que recordar algo, ¿no? No necesariamente a veces la
vocería de los sectores sociales vinculados, por ejemplo, al sindicalismo, no siempre han convencido, por ejemplo, a la mayor parte de la población. No así la situación que podría sumarse, por ejemplo, por parte de la CONAIE. Creo que medidas de hecho y sobre todo de llegarse a organizar cercanos a los campos podrían obviamente generar un cambio en ese sentido. Lo segundo, ya desde una perspectiva 100% jurídica, sería el hecho de esperar en este caso para saber qué ocurre con la firma del contrato. Y con la firma del contrato precisamente habrán obviamente ya mecanismos, ya sea dentro de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional para poderlos aplicar, pero insisto, siempre y cuando tengamos la certeza de esa suscripción. El día de ayer incluso la ministra decía que ella ni siquiera lo va a firmar, sino lo va a delegar para que lo haga su viceministro. Entonces hay que esperar y hay que estar pendientes y sobre todo, creo yo, para sobre todo evitar estas suspicacias y sobre todo si busca el gobierno llevar adelante y continuar este proceso, ser lo suficientemente transparentes y mostrar a la ciudadanía el contrato, cuáles son sus cláusulas y sus alcances, precisamente para que no solamente exista, si usted quiere, un control ulterior por parte de las autoridades de control, sino también, si usted quiere, un poco esa legitimación por parte de los ciudadanos. Además, le escuchamos a la ministra también diciendo que el propio gobierno solicita o ha solicitado a la Contraloría General del Estado hacer una revisión, ojalá exhaustiva, de cómo se ha llevado a cabo este proceso. En ese sentido, digo, a veces hay cuestiones que pueden cumplir parámetros técnicos, pero no necesariamente la legitimidad social donde los ciudadanos estén de acuerdo respecto a la opacidad o no, o respecto, obviamente, si los beneficios son reales para, obviamente, el Estado ecuatoriano. Doctor Martínez, finalmente, ¿qué es, y ha puesto todo sobre la mesa, qué es lo que presiona al gobierno para acelerar este proceso? ¿Por qué no pudo esperar hasta que se defina la segunda vuelta? La delegación del Pozo Petrolero no es un discurso popular ni que va a motivar más votos por su candidatura, más bien cataliza la oposición, permite y abre el espacio para declaraciones como la de Leonidas Issa, que acabamos de transmitirla para nuestros oyentes, y diversas organizaciones sociales han formado ya un denominado Frente Petrolero para oponerse al proyecto. Bueno, yo creo que hay que ser bastante claro. Creo que el señor Noboa, cuanto la señora González, tienen unos votos fijos de votantes que no se van a mover más allá que ocurran cosas como lo del Campo Sacha. Sin embargo, la estrategia, el timing que se juega Noboa es contar con recursos frescos, 1.500 millones de dólares, para invertirlos en las siguientes semanas, precisamente para captar votantes indecisos. Ahí se juega la elección. No se juega la elección con aquellos que ya le hacen oposición y que nunca votarían por él. Más bien se juega precisamente en esos pocos votos indecisos que podrían moverse de una u otra manera, por ejemplo, con una reactivación económica o en su defecto, imagínense usted, después de unos 15 días, con gran cantidad de inyección de dólares a partir de, por ejemplo, obras de reconstrucción o en su defecto bonos. Eso sí movilizaría mucho más que, obviamente, sabemos que los sectores sociales de izquierda están opuestos durante todo este tiempo al gobierno del señor Noboa, no les va a convencer a ellos. Creo que es un asunto más de praxis por las cuales el gobierno toma esta decisión apresurada. Otra inquietud, doctor Martínez, pasa por la decisión que pueda tomar el gobierno respecto de estos dineros frescos que van a ingresar, estos 1.500 millones de dólares. Se ha dicho que iría a inversión social. ¿Hay algo que impida, por ejemplo, que estos recursos vayan para el pago de la deuda o para cubrir obligaciones internacionales que pueda tener el país? Ese es uno de los temas, además, que está siendo cuestionado. Bueno, no habría un impedimento jurídico. O sea, puede tomar la decisión el presidente o el gobierno nacional de qué hace con esos dineros. Una vez que ingrese, obviamente, a las arcas del Estado, obviamente se tendrán que honrar las deudas, por un lado, que podrían ser, por ejemplo, los temas vinculados a los créditos internacionales, pero creo que pondrá mucho énfasis, como digo, en el tema de cuestiones sociales, que sobre todo son bonos o son vías a través de las cuales hay una inyección fuerte de recursos
claros en la economía y rápidos de gestionar, y sobre todo que podrían tener un efecto inmediato en la comunidad. Un punto final que usted lo tocó ya sobre la falta de transparencia con la que ha llevado adelante el gobierno este proceso, que no se ha socializado, y esto lo confirman declaraciones de destacados analistas que fueron entrevistados en las 2 últimas semanas por este medio de comunicación, conocidos analistas que señalaron básicamente no estar lo debidamente informados como para dar una opinión de si este proceso es positivo o es negativo para Ecuador en el momento actual. Bueno, yo creo que una decisión tan importante para el Estado ecuatoriano debía haber sido no solamente socializado, sino discutido también sus alcances. Yo creo que a través de congresos, a través de reuniones donde estén los distintos actores sociales, los actores empresariales, productivos y por supuesto también estatales, donde se logre precisamente comprobar que se trata de un buen negocio, y en segundo lugar, sobre todo, que también se muestre a través de datos, tanto económicos cuanto técnicos, que no existe la capacidad por parte del Estado ecuatoriano a través de su empresa pública para hacerse cargo. Y eso se llegaba a comprobar, y si se hacía de una manera diáfana en este sentido, yo creo que estaríamos en otro escenario. Sin embargo, se ha optado, creo que como gran parte de las decisiones que se han tomado por parte del actual gobierno, hacerlos de manera a veces rápida, a veces de manera cuestionada, y que no necesariamente cuente con una amplia participación. A veces son estilos, pero más allá de que se lleguen a cumplir, porque capaz que sí se cumplen cada uno de los requisitos legales establecidos en la norma, pero no solamente se hace falta que se cumpla la legalidad. Creo que en este tipo de situaciones, cuando estamos hablando de recursos naturales, de sectores estratégicos, hace falta también esa legitimación por parte de la población respecto de las decisiones que se están tomando. Bien, gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El doctor Andrés Martínez es académico, experto en Derecho Internacional y Constitucional. Son las